Amén, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Otra vez juntos para compartir un poquito del disfrute del alimento diario. En este caso vamos a completar la última semana de este tomo, cuyo título es La gloria del ministerio del Espíritu. Habíamos compartido una parte y habíamos apartado esto porque es con respecto a Juan 14, capítulo 14 y capítulo 17. Gracias al Señor porque hoy estamos en el único ministerio, este único ministerio que se inició con nuestro Señor Jesucristo, que lo inició Él. Después fue continuado por los apóstoles, ¿no es cierto? Por Pedro, por Pablo y por el apóstol Juan. Y gracias al Señor que hoy estamos en este principio, ¿no es cierto? En este principio en el cual, este principio revelado en Apocalipsis 1:1, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, que Dios nos habla por medio del Hijo. Y Él revela las cosas a sus siervos, los profetas, los cuales nos transmiten a nosotros en la iglesia. Gracias a Dios porque este capítulo de Juan 14, 15, 16, 17 nos ha compartido tanto nuestro hermano Pedro, nuestro apóstol, y tanto disfrute con esta palabra porque el Evangelio de Juan es el cielo mismo abierto para nosotros. Entonces, por eso dejamos aparte este compartir del capítulo 14 de Juan. Acá hay algo muy especial que sucede. En el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús ya había despedido a Judas Iscariote. O sea que el traidor ya no estaba más entre ellos y quedó Jesús solo con los 11 discípulos. Estos 11 discípulos son los íntimos del Señor. Es un ejemplo de pocos son los llamados, o sea, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Esto íntimo se refiere a estos escogidos que permanecen con el Señor, que le siguen al Señor, que toman la cruz de Cristo y siguen al Señor en todo momento. Entonces, acá después ustedes pueden tomar lectura la última parte del capítulo 13 de Juan, leo un solo versículo, 2, dice: entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él. El Señor empieza a nombrar mucho la glorificación, que el Hijo es glorificado, el Hijo del Hombre es glorificado, y el hombre es glorificado con él, y Dios es glorificado con él. El versículo 32, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Y ahí, pasamos al capítulo 14 de Juan, donde Él le habla a los discípulos que tenían cierto temor. Entonces le dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias al Señor, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Como nosotros siempre podemos tener unos sentimientos encontrados, ¿no es cierto?, con lo que nos toque vivir en su momento, así como los discípulos en esta oportunidad. Mas la palabra profética siempre nos trae paz. La palabra profética nos afirma y nos lleva a avanzar y proseguir. Acá el Señor le habla de que Él iría y volvería para estar con los discípulos. En el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que iría y volvería del Señor Jesús volvería para estar con los discípulos. Por otro, habla en el versículo 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar donde nosotros también estemos? Es el mismo Dios, es el mismo Padre. El versículo 10 leemos juntos, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gracias al Señor. La muerte y resurrección del Señor tenía como finalidad llevar a los hombres donde Él estaba, que era el mismo Dios, que era el mismo Padre. Aleluya por esta revelación. Esta revelación es maravillosa y lo importante es que nosotros lo hablemos, lo compartamos y nos regocijemos en esta palabra. Esta es la palabra profética que nos afirmamos en este tiempo para avanzar y proseguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo el Señor Jesús consiguió esto? Porque Él se humilló. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que Él se humilló y fue perfeccionado para Dios. Así también habla que Él fue tentado en todas las cosas en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15. Que Él fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza. Mas aleluya, que el Señor no pecó. Y Él murió en la cruz, realizó la redención por nosotros y fue resucitado por Dios para llevarnos a todos nosotros al Padre. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesús pasó por un proceso. Él vino, se encarnó, pasó por la encarnación, pasó por el vivir humano, pasó por la muerte, por la resurrección. Y Él nos abrió un camino al Padre, un camino a Dios. Vamos a tomar lectura desde el versículo 7 al 10 ahora, para seguir disfrutando de esta unión maravillosa del Hijo con el Padre. Desde el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gracias al Señor por esta unión maravillosa que el Señor nos manifestó y nos incluyó. Porque el que en Él cree recibe esta unión maravillosa, es partícipe de esta unión maravillosa de estar con Dios, de estar con el Padre. Y Él a nosotros nos concede, por medio de su palabra, autoridad. En Mateo 28 señalaba esta semana, ¿no es cierto? Vamos a leer juntos. Mateo 28, los últimos versículos de Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias al Señor por esta autoridad que nos dio el Señor, de poder ir y predicar el Evangelio y llevar esta salvación a todo el mundo, ¿no es cierto? Gracias al Señor porque el día jueves, el título del día jueves, unidad y amor. El Señor Jesús no solo nos abrió este camino al Padre para ser uno con Él, para vivir esta unidad en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, sino también que nos llegamos y nos centramos al mismo amor de Dios. Vamos a tomar lectura desde el versículo 15 en adelante. El 23 es el versículo central, ¿no es cierto? Más desde el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Acá comienza a hablar del amor. Si me amad, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, versículo 22, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gracias al Señor, que hoy, más que declararle nuestro amor al Señor, debemos ser sencillos y obedientes en creer su palabra, abrirnos a la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios se abra en nuestras vidas. Ser sencillos para esto, creer en la palabra y tener la expectativa siempre de recibir la palabra de Dios, recibir con expectativa. En el transcurso de este día, en la semana, nos daba el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, hay una referencia ahí de cómo ellos recibieron la palabra. Vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tenemos que tener la actitud adecuada de cuando recibimos la palabra, no miremos a los hombres, sino que es la palabra de Dios. Recibir la palabra como del mismo Dios. Ser sencillos y obedientes en recibir la palabra de esta manera. Es Dios quien me está hablando. Y esta palabra actúa en nosotros, dándonos vida, afirmándonos, llevando adelante, sanando, obrando muchas cosas a veces que no nos damos cuenta. Pero todo lo que proviene de Dios es bendición. Gracias al Señor. Tenemos que volver a Juan 14. El día viernes hablaba de un clamor del Señor, ¿no es cierto? Y ya pasamos al capítulo 17. El día viernes el título era Glorifícame, oh Padre. Glorifícame, oh Padre, el clamor del Señor, porque Él vino. Cuando hablamos de que Él tuvo un proceso aquí en la tierra, al final de este proceso, Él tenía que ser recibido por el Padre. Él tenía ahí: Señor, recíbeme porque yo viví como humano, pero quiero estar contigo otra vez en tu gloria, como éramos antes, desde la fundación del mundo, que éramos uno. Glorifícame. Entonces, capítulo 17, versículo 1, vamos a tomar lectura. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias al Señor que Dios mismo es el único que tiene la gloria y los elementos santos y divinos para manifestarnos a nosotros, ¿no? La Biblia muestra que Jesús alcanzó tal calificación, llegando a ser digno de cumplir la redención a favor nuestro, ser glorificado por Dios y conducirnos a la gloria del Padre. Hoy solo nos resta ser uno en Dios y en Padre. Hoy nos resta ser uno en la palabra de Dios, ser sencillo en recibir la palabra de Dios para vivirla y practicarla, tener un deseo de nuestro corazón de recibir a los hermanos, recibir a los mensajes en la iglesia, recibir la palabra como de parte de Dios. Y eso es lo que nos va a permitir estar firmes y avanzar y crecer. Vamos a leer en el capítulo 17 el versículo 11.
Dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Este día, sábado, yo señalé un punto importante que disfruté mucho acá, cómo Jesús cuidó de los hombres que Dios le entregó. Jesús cuidó de esos hombres, creyendo en esa palabra y guardándola, practicándola. La verdadera unidad se construye gradualmente y es a través de la palabra de Dios. Para llegar a ser uno en la voluntad del Padre con nuestro Señor Jesucristo, en esta gloria que tenemos, es por medio de la palabra. Y es algo gradual que lo voy a poder construir recibiendo la palabra, creciendo, ejercitándome en la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. El día domingo el título decía: envueltos por el amor de Dios. Aleluya, que esta unidad también está el amor de Dios, ¿no es cierto? Ya para terminar, ¿no es cierto? Dice que el núcleo de la revelación acerca de la gloria del ministerio del nuevo pacto está en el versículo 17-21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mucho disfrute hay, hermanos. Yo les recomiendo que ustedes lean todo el capítulo y apartarnos a orar, leer, por ejemplo, acá, versículos 4 y 5. El hermano Pedro nos compartió tanto con respecto a estos dos versículos, ¿no es cierto? Cómo el hombre glorifica a Dios, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo nosotros los hombres podemos glorificar a Dios? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Después el versículo 5, el Padre glorificando al Hijo como hombre. El versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias al Señor por este mensaje de la semana 4 de este alimento diario. La gloria del ministerio del Espíritu es algo maravilloso, hermanos, porque hoy podemos ser uno con nuestro Señor, uno con Dios Padre mediante la palabra, mediante de vivir, experimentar y darle lugar en nuestra vida cada vez más a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Hasta la próxima, hermanos. Jesús es el Señor.